Primero que sí, después que no, por fin, tienen a todo Panamá en suspense. Qué relajo, que sí, que no. El Tribunal Electoral aclaró que las cifras del TER tenían un error y Zulay no tiene ninguna curul. Le vendieron un sueño. Ay, Zulay, dice el día a día, aquí en su comentario. Otra vez se quedó sin su curul, o mejor dicho, nunca la tuvo, porque el Tribunal Electoral aclaró que la información del TER llevaba un error y que fue corregida de inmediato. Dice que aprovechen el error y quiten a Benicio y a Pineda. Comercial gratis ahí. Bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Dice, es una verdadera falta de respeto de ese señor. ¿Cómo se puede confiar en ellos? Quiere decir que también pudieron robarle a Lombana. Porque si no podemos confiar en el TER, si no... Ajá, mira el comentario, muy bueno. Si no, de lo que ellos pongan en acta, este señor tuvieron que darle su buen yapi o cheque en blanco para que pusiera la cifra. Haya la vida el comentario. La gente está enardecida en las redes. Y así hay un montón. Porque ¿qué pasó? Sin hacha, sin calabaza, pero jamás sin su miel. Zulay Rodríguez informó que tiene su curul de medio cociente como diputada. Escuchen el video. Escuchemos. El Tribunal Electoral, a través de la actualización de su página web del TER, acaba de adjudicarme la curul por medio cociente con 12.427 votos. Agotaremos todos los recursos legales para que se me adjudique esta curul. Errores de humanos, continuamos adelante. Gracias. A ver, Zulay tiene mucha razón en una cosa aquí. Errores de humano. Y aquí queda más que en evidente, independientemente si te guste o no te guste, porque es que aquí vuelvo y caemos en los pasionismos. Aquí no se trata si te cae bien o no te cae bien Zulay. Se trata de que si ella le corresponde la curul, hay que dársela. Y si no le corresponde, no se le da. Y punto. Hay que respetar a los 12.427 personas que votaron por la libre postulación, que es en lo que se va a tomar en cuenta para el medio cociente, según entiendo aquí que explica Zulay. Y cuando nos vamos a la página del Tribunal Electoral, por ejemplo, aclaro, voy a hacer un ejercicio aquí en tiempo real para que usted vea. Yo me meto aquí al tribunal, ¿verdad? Me meto a la página del tribunal y cuando vamos a acceder a la página web de resultados, tocamos allí y dice que la página está bloqueada. Más temprano, el magistrado del tribunal, Eduardo Valdés Escoferi, dijo que ya, vamos a buscar el punto. Mientras la página está bloqueada, vamos a buscar el punto. Esto en un medio de comunicación que se llama aquí Telemetro Reporta, ha publicado, ¿verdad? Y lo han aclarado aquí. Mucha atención a la siguiente entrevista, y es que los últimos resultados evidenciados por la transmisión extraoficial de resultados, específicamente en el circuito 8.2 y el 8.4, han generado confusión en la ciudadanía, Ahmed. Así es, nos acompaña vía telefónica el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Buenas tardes, magistrado, gracias por esta entrevista. Vamos a escuchar al magistrado. Ante la información que ha circulado en las redes sobre los resultados en el TER versus los resultados que se han dado en las actas y las proclamaciones que se han estado realizando en los últimos días, ¿cuál es el pronunciamiento del Tribunal Electoral? Antes hay una persona que escribió aquí: este es el primero que hay que largarlo de ese puesto, muchos años ahí, demasiado. 68 me gustas tiene. Un comentario de Pimentel 4155. ¿Lo quieres ver? Ahí está. Seguimos. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Es oportuno aclarar que en mi condición de director general del Plan General de Elecciones, Plagel, debo recalcar lo obvio, ¿no? Que las proclamaciones legítimas son aquellas que son producto de las proclamaciones de las juntas de escrutinio correspondientes a cada uno de los 885 cargos
que fueron objeto de elección este pasado 5 de mayo. Esa información oficial es la que está en el sitio de acta de proclamación del Tribunal Electoral. Aparte he venido hablando, o ya sea o con candidatos o con apoderados de candidatos quejosos. Quejoso, suena como molestoso, suena, lo dice de una forma que es correcta, pero suena como que están molestando mucho. Como que no les gusta que estén molestando. Tienen problemas, que no quieren aceptar sus resultados. No quieren aceptar. Un poquito, no me gusta eso. He dicho por... Cómo suena, porque aceptar suena como que tú no tienes la razón y tú no quieres aceptar. Eso suena como eso. Pero si tú tienes la razón, ¿cómo tú puedes aceptar un resultado? Eso, si tienes la prueba, la base, los argumentos, las herramientas, ¿cómo tú puedes aceptar un mal dictamen, una mala evaluación, una mala interpretación? Tú no puedes aceptar algo que está mal teniendo la prueba de que tú sabes que está bien. Por favor, el tribunal tiene... Así que no me gusta eso, cómo suena eso de como quejosos, o por ejemplo que no quieren aceptar. No, eso no está bien, no me parece apropiado para que lo diga un magistrado del Tribunal Electoral. No me parece correcto eso. A su disposición, es mi opinión, una herramienta que nunca había puesto antes con las innovaciones, y consiste en el visor de actas ITER, donde pueden ver, en una base de un repositorio de imágenes, donde pueden ver la imagen de cada TER, pueden ver la imagen de cada acta y pueden ver, sobre todo y lo más importante, las hojas de control público de escrutinio que contienen las cifras que respaldan cada acta. Bueno, entonces lo está diciendo. Está diciendo que el TER transmite la información que está en el acta pública ubicada en el centro de votación, en la mesa de votación de la escuela donde sea a nivel nacional. El TER te da la transmisión extraoficial de los resultados. Pero es extraoficial porque no ha llegado el acta a la Junta físicamente. Se le tomó una foto, se escaneó, se mandó por paloma mensajera, se mandó por un túnel, pero llegó la información, y por eso es que la escuela de Canquintú, la escuela en Chiriquí Grande, la escuela en Punta Burica, en Cabo Tiburón, donde quiera que esté la escuela donde votaron, se manda la información vía WhatsApp, vía Starlink, vía drone o lo que sea, pero llegó la información, y por eso es que al presidente lo llamaron como a las 8 de la noche. Porque en base al TER proclamaron, como hicieron la llamada de que él es el presidente, y ya todos los candidatos reconocían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale o no vale el TER? ¿Es importante o no es importante el TER? Claro que sí. Es una herramienta extraordinaria que incluso las juntas de escrutinio a nivel nacional han estado recurriendo a ella para poder dilucidar la pequeña cantidad de actas con inconsistencia que se ha dado producto, sobre todo en los circuitos plurinominales. Correcto. De actas con inconsistencia del 2000, te puedo informar una data interesante. En 2019 tuvimos 5.5 actas con inconsistencia de porcentaje. Ahora tuvimos 0,4 de 30.300. Esa información que está diciendo el magistrado de que tuvieron 5 puntos tanto y ahora tienen 0 punto algo, eso no quiere decir. Es como esa señora que tiene 10 años trabajando como cajera, ¿verdad? 10 años trabajando como cajera en un supermercado, y cuando le van a sacar la caja, la está cubriendo una novata que tiene, ¿qué? 2 meses, 3 meses está trabajando en la empresa. Hay un faltante de $20. ¿Qué va a decir la vieja, la que tiene 10 años? Va a decir que es culpa de la joven.
Y tenemos que creerle porque dijo que porque tiene 10 años de experiencia. Hay un dicho que le va a decir su supervisor o su supervisora que dice que al mejor cazador se le va la presa. Tú no puedes creer en la boca. Tú tienes que irte a la evidencia, al papel, a la consistencia, a la prueba, a la evidencia. Porque la otra persona tiene 10 años. Yo no puedo tomar un juicio de que la persona de 2 meses versus la persona de 10 años. No, vamos a arquear esa caja. Vamos a revisar las cámaras. Vamos a contar todos los vouchers. Vamos a contar todos los cheques. Vamos a sacar la cuenta aquí. Vamos a revisar las cámaras en la hora del almuerzo. Y ahí, en base a eso, con justicia, se toma la decisión. No porque tú me dijiste que tiene 10 años o ella tiene... Hey, justicia es justicia. Entonces, eso para mí es irrelevante que tuvieron 5 puntos nada o 0 puntos nada. Eso es irrelevante. Una auditoría, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a darle luces al pueblo, que el pueblo sepa lo que está pasando. Errores comete cualquiera. Jamás estoy diciendo con esto de que vamos a acusar a X o Y persona. No podemos poner tampoco la mano en el fuego por nadie. Se cometen errores. Ya lo hemos dicho incansable cantidad de veces. Los muchachos que trabajan en las mesas son seres humanos. Se pueden equivocar. Muchos son primera vez que trabajan unas 18, 19, 20 años en una elección. Y todos sabemos lo que pasa en una elección. Se levantan muy temprano con la ilusión, con la motivación, con la inexperiencia de lo que les va a pasar. No tienen idea de lo que van a vivir ese día. Están muy ilusionados con el proceso electoral, todos muy entusiasmados. Muy entusiasmados, ¿verdad? 5 de la mañana, a las 7 comienza la votación, todo el proceso de votación, todo bien. Pueden haber errores en donde una persona se le fue la onda y metió la de diputado en la de presidente y la de presidente en la de diputado. Son errores que a la hora del conteo de los votos se van a sacar y se cometen errores sencillos, tontos, tácitos. Se le va la onda, alguien me dijo algo, se me fue la onda. Están haciendo bulla afuera. Están alentando, arengando por su candidato o su candidata para diputado, para representante. A esa gente le pagan para eso, para hacer escándalo. Se pueden poner nerviosos, puede haber un mal conteo. Hay errores. Hemos visto actas en donde hay tachones, donde hay borrones y se escriben en las incidencias. En ningún momento acusamos a nadie. Estamos hablando de que se han dado casos. A nivel nacional, en todas las elecciones, se cometen errores humanos. Y obviamente, eso pasa en el mundo entero, en Costa Rica, en República Dominicana. Viene un proceso electoral en Dominicana, en Rusia, en todos lados, en Estados Unidos. Vienen las elecciones en Estados Unidos. Es importante entender que los humanos se pueden equivocar. El cierre de la mesa, 1, 2 de la mañana hasta 2 y media de la mañana, hemos visto actas así. Porque es difícil. El proceso del plurinominal es complicado. Pero no podemos agarrarnos como que hace 5 años no hubieron errores y esta vez no. ¡Ey! Al mejor cazador se le va la presa. Y qué suerte que es la de Zulay. Pues bueno, hay que agotar todas las posibilidades y que quede bien evidenciado. Eso es lo único que tengo que decir. Más nada, ¿no? No es acusándolo a nadie aquí. Además, toda esta información es pública. Zulay Rodríguez. Se produjeron con 7. Ya, listo. Aquí dice el magistrado que ya el TER cumplió su cometido. Vamos a escucharlo. 574 mesas de votación. Así que es muy importante que no se deben de llevar porque el TER es lo que es extraoficial de resultados. Ya lo hemos dado de baja porque ya cumplió su cometido. No me gusta esa explicación porque si dice que el TER es extraoficial y lo pone como en remarcado, en negrita y entre comillas, da a entender como que tú no te tienes que dejar llevar por lo que diga el TER, que lo que vale es lo que dice la Junta. Sí, es correcto. La Junta es la que toma la última palabra, la decisión y toma en cuenta todos los votos y todo. Ya, esa es la que proclama. Estamos claros, eso ya lo sabemos.
Pero entonces, en el TER, ¿qué función desempeña cuando mandan la información en base al acta? En base al acta, a menos que tú me hayas corregido el acta después que mandaste el TER. Porque esa es la única explicación. ¿O qué pasó con el TER? Alguien metió la mano en el TER y manipuló las cosas allí. Muy confuso. Y eso hay que explicarlo. Muy confuso, porque se entiende que el TER, y vamos a verlo acá, vamos a verlo en otro mensaje, y le dieron de baja aquí en Franklin Robinson en Suelta el Wichi. Aquí dicen algo muy interesante. Félix Antonio Chávez, en la página de Franklin Robinson, dice, a modo de docencia, dice, por norma electoral, después de escrutada el 100% de las actas, los candidatos electos son proclamados. Toda información que aparezca en la transmisión extraoficial de resultados después de la proclamación no tiene peso. Las actas matan el TER. Facilita, sencillo, y lo entendemos. ¿Y qué respuesta hay? Mira, ¿qué respuesta hay de esto? Me gusta ese comentario porque Internet no olvida. ¿Qué respuesta hay de esto aquí en Telemetro? En el mismo Telemetro, cuando hablaron con Zulay. Vamos para atrás. Mira aquí. Lo que yo estoy reclamando es que me quitaron votos a mí, que está suficientemente comprobado. Alteraron el TER, donde ellos no pueden cambiar resultados. Eso es ilegal. Hay que ver quién lo hizo en la bitácora, quién fue la persona. Me quitaste 101 votos, fui al TER, no me dieron explicación. Fui a la Junta de Escrutinio, no dieron explicación. Y un día antes, una plataforma digital estaba diciendo Zulay va a perder el medio cociente sin que hubieran escrutado ningún acta. Esto fue totalmente planificado, como si lo hubiera hecho un cirujano. Y nosotros te estamos presentando. ¿Pero planificado por quién? Mira, el pelo. Yo tengo suficientes enemigos y tú lo sabes. Actualmente está este gobierno que tiene los magistrados y tiene también del Tribunal Electoral y tiene también, y yo no voy a hablar de los magistrados del tribunal, yo tengo que señalar lo que hicieron en las juntas de escrutinio, que ahí te quitan, te sacan, te ponen estos resultados. Como una persona saca 2.235 votos donde solamente votan 347 personas. Eso no es justificable. Eso fue después. Después, qué bueno que no borran nada. Mira esto, hace 3 días, eso no pasó hace años. Poder público, televidente. En efecto, lo que se aprecia en el TER de la web del Tribunal Electoral coincide con lo que nosotros ya teníamos. Y lo que ocurre es que en la web del tribunal, esas 6 mesas que no se han podido capturar es porque tienen ciertos defectos. Nosotros ya tuvimos acceso a esas 6 actas porque nosotros teníamos observadores de la diputada Zulay. Pausa ahí. Esta página que tú estás viendo aquí en la imagen es la página de la transmisión extraoficial de los resultados, la página del TER del tribunal. Esta página en estos momentos está bloqueada. ¿Ves? Esa página ya está bloqueada porque según el magistrado ya cumplió con su misión. Y ya tenemos que aceptar eso y no pasa nada. Yo ya he dicho en otras ocasiones que a mí me gustaría que estas informaciones se mantengan públicas para todas las personas, que son de dominio público. Son de dominio público y todas las personas que quieran meterse a la página del Tribunal Electoral pueden entrar en este momento y revisarla. O sea, aquí estamos viendo esto y escuchemos. En las 524 mesas. De esas 6 actas, hay 3 cuyas irregularidades son bastante subsanables porque fueron errores muy básicos de suma. Esas son las mesas 4728, mira, 5114 y 5160. Esas 3 mesas, la Junta de Escrutinio no nos cabe duda que van a subsanar y las van a contar. Si se admiten estas 3 actas, la diferencia con respecto a lo que está en este momento en la web
no cambia. Las otras tres actas, 4818, 5003 y 4815, esas sí tienen unas irregularidades mucho más drásticas. ¿Por qué? Porque ahí lamentablemente los miembros del jurado de mesa, pues lamentablemente cometen un error muy grave y sumaron los votos de cada candidato de cada lista, y eso fue lo que pusieron como voto de partido. Y el magistrado dice que todo está bien, que no hay ningún problema, que pocos errores. Y aquí dice hay demasiadas irregularidades. Estas son las cosas que deben salir a explicar. ¿Por qué no hablamos de estas mesas y los errores que se cometieron? Que sigo pensando que son errores humanos. Entonces se observa que, por ejemplo, lo que aparece como total de votos válidos, que no puede superar la cantidad de electores, que no pasa de 500, refleja 1483, 1300, 2200, y esas actas yo siento que difícilmente la Junta de Escrutinio las va a admitir. Pero quiero que explique, no puede ser que si votan 500 electores aparezcan como total de la votación 1900 electores. Eso tiene que hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue que sumaron el total individual más el total de los partidos y se lo adjudican a un grupo en particular, que nos vamos a reservar el nombre. Sí. O sea, y no solamente allí, eso fue hace 3 días. Hay otra página por acá, Eco TV, por ejemplo, que también publicó similar información. Ese mismo día fue antes de la toma de posesión, por supuesto. Ahí hubo un tema ahí también, ¿no? Que ella dio la explicación en esa ocasión y fue entrevistada en el último momento para ver, pam. De la vicepresidenta de dónde. Ajá. Que hace 3 días. Esto es hace 4 días. Estamos buscando hace 3 días. Vamos a ver si ellos quitaron la información. Pues sí. La publicación no está aquí, no sé, no la veo. Ellos tenían también una entrevista que le hicieron a Zulay con Hugo Famanía, y por supuesto ahí estaba Susan Elizabeth, pero ya no la veo. La habrán borrado, no sé si hacen eso. ¿Por qué harían eso? En fin, la tenían aquí y le hicimos reacción ese día, y ya internet no va a olvidarlo jamás, aunque la hayan borrado. No la veo, no la encuentro, en fin, no importa. Ahí no está. No la está. Pero si nos metemos a la página del tribunal y entramos aquí, dice que está bloqueado. Listo, esta página está bloqueada. Más sin embargo, si nos metemos donde dice el visor de actas, ¿verdad? Que aquí ahí lo dice, visor de actas, ahí lo puedes ver. ITER, haces clic allí, carga la página, te ves aquí que dice mesas, que faltan 4 mesas. Eso no está completo. En diputados faltan 5 mesas. Aquí lo dice. Entonces, si nos vamos a las escuelas, en Panamá falta una. En Panamá también falta una, según la página oficial del tribunal. Aquí vemos que en Panamá, me voy a correr, aquí lo dice, que falta una mesa en Panamá, que falta una mesa en Panamá Oeste. Ya revisamos que era en San Carlos. Entonces, por ejemplo, en diputados, falta una. Este es por escuela. Ah, perdón. Ajá, aquí tú puedes buscar la información del TER. Pero vámonos para atrás para buscar el tema de visor de actas de proclamación. Aquí lo dice, de proclamación. Hacemos clic allí y vamos para diputado, porque esto ya es lo oficial. Vámonos al circuito 8.2. En el circuito 8.2 ya yo la descargué, la voy a abrir, la voy a ampliar. Como puedes ver, aquí salen los nombres de las personas, no las voy a poner por respeto obviamente, pero aquí podemos ver del circuito 8.2, si no me equivoco, ¿verdad? Circuito, acta de junta circuital. Ajá. Este es manual, no vamos a la manual, ok, no, vamos a quitarla de manual, vamos a ponerla nuevamente, abrimos,
creo que hay una página que, aquí está, la digital. Ampliamos. Vamos a buscar aquí digital. Seguimos buscando y vemos por partido. Aquí estamos viendo donde dice libre postulación. Aquí sale que libre postulación, vamos a ampliarlo un poco más. Esto es de dominio público, tú lo puedes encontrar si quieres. Libre postulación tiene 12.251 votos de la libre postulación, que la líder ahí es Zulay, que es lo que entra para el medio cociente. Y en el caso de Zulay, vamos a buscar a Zulay. Aquí la vamos a buscar en el video que ella publicó. Buenas tardes, Panamá. El Tribunal Electoral, a través de la actualización de su página web del TER, acaba de adjudicarme la curul por medio cociente con 12.427 votos. Ok, 12.427 votos. ¿Y ella dice algo más? Agotaremos todos los recursos legales para que se me adjudique esta curul. Errores de humanos. Continuamos adelante. Gracias. Zulay visiblemente molesta. Libre postulación, 12.427 votos. Yo tengo la matemática ya lista aquí. Mira, 12.427 votos menos 12.251 votos. Hay una diferencia de 176 votos que harían la diferencia indiscutiblemente para que se la adjudique la curul como ella lo está mencionando. Entonces, el acta dice 12.251. La imagen del celular que está mostrando Zulay del TER dice 12.427. El comentario que hace este señor en la página de Franklin Robinson dice claramente lo que todos sabemos ya, no estamos descubriendo el agua tibia. Dice que, aquí como lo dice, que las actas matan el TER. Listo, está bien. Pero si las actas matan el TER también había puesto, como has visto en este video, a Zulay que estaba arriba y que faltaban 6 actas por escrutar. 3 que tenían errores salvables y 3 que tenían errores prácticamente insalvables, como tú escuchaste en este video más temprano. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿Al TER antes, al TER después o al TER mucho después? Sería bueno que aclaren qué pasó allí y vamos a ver hasta dónde llega Zulay con su lucha. Porque esta lucha de Zulay está viralizada en las redes sociales y Panamá está a la expectativa de lo que vaya a pasar con esto. ¿Qué opinas tú? You know.